Buenos días Venezuela, buenos días América, buenos días mis connacionales, hermanos, en toda la bolita del mundo, como diría un buen maravino, cuando se arraiga a su regionalismo, a su sentir realmente, porque sienten en su llama, en su sangre, el haber nacido en una tierra que debe darnos como ejemplo a todos los venezolanos y al mundo de impulso, de valor, y de sobre todo de haber parido, como diría mi abuela, hombres de bien, mujeres de bien, amantes de la justicia y de la libertad. Quien les habla, el ingeniero José Contreras, presidente del Movimiento de Salvación Nacional, MCN Venezuela, MCN Internacional, y a través de MCN TV Internacional y de Noticias MCN Venezuela Blog Pop, pues tengo que nada más que indicar, pues antes de darle las gracias a Dios por esta gran oportunidad, las redes a las cuales puedes seguirnos en todo momento. Integran José Contreras 6163, GTTR, @Contreras J, Twitter, @JC, MCN 20, YouTube, MCN TV Internacional, Telegram, ingeniero José Contreras, y desde luego pues nuestro blog pop Noticias MCN Venezuela. Y gracias por seguirnos, no solamente de suscribirte, sino seguirnos a través de nuestro correo mcnnacional e internacional @gmail.com. Gracias, he estado respondiendo todo lo que nos han estado enviando. Si viene anuncio que va a estar con nosotros la próxima semana el doctor Antonio Marval, ¿no?, presidente del TCJ legítimo en el exilio, y que vamos a estar conversando grandemente de muchos temas. Está ya anunciado para Dios mediante el próximo martes. Así va a suceder. Así que están pendientes a lo que me estuvieron preguntando y ahí lo tenemos allí está en la línea, ahí va a invitar. Pero desde luego yo me voy con los titulares antes de presentar a un zuliano, insigne zuliano, ilustre zuliano, porque hablar del Zulia es hablar de Venezuela. Comienzo siempre comentando lo que es la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Y en esta vez en su artículo 5, la integridad personal. Nadie será sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes. Si cometemos un delito, nos hace merecedor de una sanción, la cual debe estar enmarcada dentro de los límites de la dignidad y debe respetar nuestra integridad física, psíquica y moral. Nadie tiene derecho a torturarnos o tratarnos cruelmente, aun cuando hayamos cometido un delito grave. En Venezuela no pasa. No crean que eso pasa aquí en Venezuela. Ya lo vamos a comentar. Eso es irreal, eso no es. Eso es en otro país. En Venezuela no, porque aquí se respetan todos los derechos humanos y las garantías personales. No, yo creo que no me he despertado definitivamente todavía. Estaba soñando la Venezuela que queremos y a la que tenemos que ir realmente. Porque definitivamente, imagínense, si a una señora de 72 años que supuestamente instigó el odio porque le dijo a la primera combatiente, la llamó de viuda, le pidieron, nada más se molestó el payasito ese, el bonito ese del usurpador del Ministerio Público, en darle una orden de aprehensión, emitirla a una, pero al final terminaron diciéndole a la señora que se disculpara públicamente. Parte del humor venezolano. Imagínense ustedes si tuvieran la Rochela todavía en pleno apogeo, lo hubieran puesto preso a todos. Pero aquí tendrían que poner preso más del 90% de la población venezolana, porque está dentro de esos deseos, aunque uno no debe desearle la muerte a nadie, pero sí el deseo de liberarse de este estado opresor, de este estado violador permanente de los derechos humanos. Y quien de verdad es ese que encabeza ese narcogenocida, usurpa el poder en Miraflores, sabemos muy bien que él está impulso en delitos de lesa humanidad, que está siendo investigado. Por cierto, en ese tema, el 16 pasado de abril, pues se cumplió ya el tiempo que se le había establecido de los 3 meses para presentar el informe. Yo lo he venido diciendo constantemente, pues a él
pues el informe no lo iban a presentar, tienen problemas internos, porque ¿qué informe van a presentar si están convictos y confesos? E inclusive, como no les dio tiempo a nombrar el bufete particular de Miraflores, llamado entre comillas TCJ, ilegítimo por demás, pues como no les da tiempo porque están implosionando internamente, como no les dio tiempo, ahí tienen la discusión que si nombran aquella susodicha Gladys Gutiérrez, ya yo he hablado muy bien cuál es lo que tiene pendiente la Gladys Gutiérrez, pero también es el problema que tienen que el PSUV, su organización criminal política, pues no quiere que nombren o designen magistrados a dos magistrados de parte de la mal llamada oposición, quienes tienen su participación en ella, y entre eso, por cierto, dentro de mis informaciones muy oficiales, pues no le quieren aceptar el candidato que tiene Henry Ramos Ayub, en acuerdo, porque no se ha puesto de acuerdo con Bernabé Gutiérrez, que ese es el requisito, esa es la condición sine qua non que le está colocando el régimen, que se pongan de acuerdo y le nombran el magistrado. Pero dentro del bloque pesuvista, pues hay una dura resistencia a que eso se suceda. Recuérdense que lo dije, que al filósofo del Zulia le quitaron la posibilidad de nombrar un magistrado porque negociaron con él otra situación en el mismo estado Zulia, y para que él se apartara y lo sacaron del juego. Pero también están aquellos llamados alacranes, los partidos aquellos que crió el TCJ ilegítimo a la cabeza de aquel señor Michael Moreno, quienes le quitaron las tarjetas a otros partidos políticos y hoy tienen 23, entre comillas, diputados en esa asamblea ilegítima, elegida o electa, yo no ni elegida ni electa, pues designada, los cargos que designaron el pasado año, diciembre de 2020, y que allí hay 23 mal llamados opositores y ellos también quieren su cuota, su magistrado allí, y ahí está trancado el juego. Pero se les pasó el tiempo y no pudieron designar a nadie, por lo tanto, solo le corresponde al doctor Karim Khan dos opciones, ya lo voy a volver a repetir. Tiene la opción de crear el recurso de acuerdo al artículo 32 del Estatuto de Roma, de aceptar la admisibilidad de la causa y pasar a la otra fase, e inclusive sin necesidad de seguir adelante con el acuerdo de entendimiento que había llegado con el narco régimen, pero porque ya al incumplir con esto, él puede pasar a esa fase de una vez. Ya no hay posibilidad de inhibirse, por cuanto no solamente aceptó 16 causas nuevas, sino inclusive está haciendo cumplir a media el tema del acuerdo de entendimiento. Así que ya no hay inhibición por parte del fiscal Karim Khan, sino el principio de la admisibilidad para pasar a la otra fase, o le toca que apoyamos la mayoría del pueblo venezolano, y yo estoy insistiendo, insistamos, para la redundancia, sigamos apoyando allí para que no le vaya a dar otra prórroga en todo caso. Ahí está en verso. Vamos a ver la actitud. Yo creo todavía en la integridad, en el acto independiente y la labor honesta del doctor Karim Khan, que por eso siempre he dicho desde el Movimiento de Salvación Nacional que la acción judicial internacional libertadora será esa la que le pondrá el punto final a esta situación que vivimos y padecemos los venezolanos, que cada día se agrava la crisis humanitaria y desde luego el pueblo lo que exige es justicia y libertad. Pero sin más preámbulos, tengo, como dije, un invitado de estrella. Ya me llegó temprano, ¿no? Lo dejaron salir de su casa, definitivamente. Todavía no es de aquellos hombres que nos obligan como al profesor Alberto Pulgar, que no lo dejan quieto en ningún momento. Se trata del doctor César Ramos, académico de más de 30 años, César. 40 años, imagínense ustedes, una vida en la ilustre Universidad del Zulia, donde me honro haber también sido egresado y que la defiendo por donde voy, en cada estado, en cada país, por donde llego, porque esa madre universidad, alma mater para nosotros, tenemos que seguir defendiendo. Pero vamos a hablar de ello también. César, quien también fue, entonces César Ramos, quien también fuera candidato a la gobernación del estado. Vamos a ver qué pasó con su experiencia allí. Y hay una organización que se maneja internamente, ¿no? Para Unicerluz, que también nos gustaría que nos hablara de eso en esta invitación muy especial,
Pues César, yo no soy hombre de darle más preámbulo. Cuando una persona como tú, íntegra, leal a la patria, que es lo fundamental, que son de aquellos que todavía muy pocos, sin embargo voy a dejar ahí en el aire algo. Es cierto lo que me comentaba, y lo hablaba con la rectora de la Universidad Central de Venezuela, saludo a la doctora Cecilia, que me parece importantísimo. Se acabaron los intelectuales en Venezuela. Bueno, aquí tengo a César. César, las cámaras de MCN TV Internacional y de Noticias MCN Venezuela son suyas. complacido por tu gentil invitación y por permitirme pues disponer de este espacio que cada día se va acrecentando más en la audiencia y que la gente te está siguiendo con mucho interés todas las incidencias porque es un programa de nivel informativo de calidad muy importante del que estamos disponiendo. Mira, los intelectuales no nos hemos acabado. Los intelectuales es lo que estamos esperando, la oportunidad de la libertad para entrar con firmeza al rescate de las instituciones universitarias, volver a cumplir el rol que históricamente hemos venido creando, no solamente en los aspectos que tienen que ver con la formación del capital intelectual del país, donde evidentemente se ha producido como consecuencia de todo este desbarajuste que hemos vivido, una descapitalización, una diáspora intensa de los profesionales nuestros, de los profesores nuestros, de profesores jubilados, que han tenido que migrar a otros horizontes en búsqueda de oportunidades que en este país se les han negado. Creo pues que tenemos el reto, sí, de que una vez que recuperemos la libertad, porque la vamos a recuperar, las universidades nuestras tienen que ser relanzadas con nuevos esquemas, con nuevas propuestas innovadoras que respondan a nuevos paradigmas y de cuyos particulares podemos hablar en este programa. Excelente, gracias. Bien, César, pero háblame más de Uniluz. Unicerluz. Bueno, Unicerluz no es un movimiento, Unicerluz es un proyecto, es la universidad de servicio. ¿Cómo surge Unicerluz? Y LUZ es porque es de la Universidad del Zulia. En la oportunidad de la cual realicé mis estudios de posgrado, maestría y doctorado, tomé como objeto de mi investigación la universidad. Era un posgrado que lo realicé en la Universidad Rafael Belloso, primero en una maestría en gerencia de proyectos de investigación y desarrollo, con posterioridad al doctorado en ciencias gerenciales y luego hice el postdoctorado en gerencia de las organizaciones. Ya me había jubilado, no estaba haciendo un posgrado para ascender en el escalafón universitario, donde había llegado ya como profesor titular, pero quise pues dedicarme a formarme en los aspectos gerenciales que para mí, además de ser médico veterinario, ha representado ello una verdadera inquietud, la gerencia, el desarrollo organizacional, los aspectos que tienen que ver con la formación del capital y el manejo del capital intelectual en las organizaciones, etc. Siendo yo director de extensión de la universidad en el gobierno del profesor, del rector Leonardo Atencio Finón, pude detectar una disfuncionalidad en la relación universidad-entorno. Es decir, yo observaba que los productos que de la universidad surgían, había cierto desfase entre lo que nosotros estábamos haciendo y lo que la sociedad necesita. Y entré justamente a analizar ese problema como objeto de mi investigación en la universidad en mi maestría. Allí pudimos llegar a la conclusión de que se había generalizado un problema relacionado con la cultura universitaria, con la cultura organizacional. Y mira, no fue un estudio de casos que hicimos sobre LUZ, no, se tomaron las 6 universidades públicas del estado Zulia como universo de la investigación, para justamente poder detectar allí toda esa problemática. Y hoy puedo afirmar con responsabilidad que ese es un problema de la universidad latinoamericana y que estaba asociado a lo que es el modelo universitario llamado modelo napoleónico, que venía desde atrás,
y que en el caso nuestro la universidad en su impulso cumplió su rol en lo que básicamente era la formación de profesionales para atender las demandas de conocimiento de las empresas y del sector privado y del gobierno. En consecuencia, ese modelo, ese paradigma organizacional entró en un proceso ya de deterioro ante el avance de la sociedad del conocimiento y las nuevas realidades. En consecuencia, pude detectar que había como parte de esa cultura una disfuncionalidad en la relación universidad con el entorno socioproductivo, porque siempre se había buscado la relación universidad-empresa, pero los demás sectores de la sociedad. Entonces se había también arraigado como parte de nuestra cultura que la universidad nos pertenece a los profesores básicamente y a la comunidad universitaria, y que nosotros desde allí hacíamos y decidíamos con la universidad siempre, lógicamente, motivados siempre por la buena fe, la conducta y el rol de la universidad dentro de la sociedad. Ese esquema definitivamente se agotó. La universidad no nos pertenece a los universitarios, la universidad le pertenece a la sociedad, y nosotros quienes estamos dentro de la universidad somos facilitadores para que las funciones universitarias, que son docencia para la formación del capital intelectual tanto a nivel de pregrado como de posgrado, la investigación, que es fundamental porque universidad que no investiga no es universidad, será un liceo grande, pero que la investigación debe adquirir rango de pertinencia, de trascendencia, de impacto, una investigación de utilidad para la solución de los problemas de la sociedad y no solamente para satisfacer las demandas y aspiraciones del investigador. Y la otra función, docencia, investigación y extensión, que es la relación universidad-entorno, es justamente ese vínculo que debe establecerse para ocultar en la sociedad cuáles son sus problemas, sus necesidades, sus oportunidades, y que la universidad ejerza ese liderazgo a nivel del país, a nivel de la región donde ella está enclavada, justamente para darle respuesta a esa problemática y para impulsar el desarrollo integral de la sociedad a la cual ella le debe servir. Entonces de allí es que surge el planteamiento, bueno, posteriormente en el doctorado, en la maestría producimos un libro que se denomina Cultura Innovativa en la vinculación universidad con el entorno socioproductivo. Luego en el doctorado continué teniendo como objeto de la investigación la universidad. Nos dijimos, bueno, pero ¿qué debemos hacer entonces? Si hay esta problemática, ¿qué es lo que debe surgir? Entonces, bueno, de ahí impulsamos el desarrollo de un nuevo modelo que es la universidad de servicio. Y de ahí es donde viene UNICER-LUS, Universidad de Servicio, en este caso LUS. Yo debo también acá decir que esa investigación no es solamente producto de mi investigación, de mi trabajo. Allí participaron activamente, es decir, una serie de docentes calificados con los cuales yo consultaba como investigador el desarrollo de esa propuesta. Y lógicamente mis tutoras a nivel de URBE, Cira Fernández de Pelecay, en el doctorado, también otros profesores que allí nos asesoraron, Víctor Martín Fiorino. Es decir, que de ahí salió esa propuesta de ese nuevo modelo universitario que es lo que nosotros estamos proponiendo. Entonces, UNICER-LUS no es un movimiento para buscar el poder en la universidad. UNICER-LUS es un proyecto que conceptualmente concebido y que busca lógicamente como propuesta el mayor arraigo no solamente del sector profesoral, sino de los empleados, los obreros, los egresados y los estudiantes, porque al fin y al cabo la comunidad universitaria es amplia y en definitiva también con el sector externo con el que hay que formular en su oportunidad ese proyecto de ejecución. Porque si nosotros estamos planteando como modelo de gestión una fuerte relación con la sociedad, evidentemente nosotros a futuro tendremos que preguntarle a la sociedad
para dónde quieren ustedes que vaya la universidad, qué quieren ustedes y qué aspiran de la universidad, y lógicamente esa tendrá que ser la construcción que le demos al desarrollo de las funciones universitarias. Es importante esto porque definitivamente por años ha habido un divorcio sociedad-universidad, indiscutiblemente. Eso no se escapa, y lamentablemente de allí es que no ha habido un sentido de pertenencia, definitivamente. Porque al muchacho, al joven, se le envía a la universidad si termina de graduarse. Hoy en día, sí, esa es una labor titánica, ¿no? Si logra graduarse, pues él va al mercado del desempleo o se va del país, ¿no? Pero no había la vinculación. ¿Te acuerdas que hubo una época aquello de que nos graduábamos, teníamos que pagarle más bien a la universidad, ¿no? El habernos prestado, ¿verdad?, esa enseñanza, y se quería como modelo, pero era parte del sentido de pertenencia, ¿no? Bueno, cuando tú empieces a trabajar, empieza a retribuir lo que la universidad invirtió contigo, cosa que lamentablemente, pues, no se dice, muy poco, que era el pagaré o no. Es el pagaré o no, pero lamentablemente eso. Pero viene ahora un caso, porque es que el régimen que ostenta el poder, que usurpa el poder, ha tenido una tarea, pero yo diría que está en la agenda de ellos, ¿no?, acabar con las universidades del país. Y ya esa fase de investigación de ellos, no, vale, aquí no hay nada de eso, ¿no? Entre menos piensen, mejor. Lo triste es que ha habido profesores, autoridades que se han prestado al juego, y de ahí la grave crisis que también no solamente tenemos en el país, sino a nivel universitario, que es lo fundamental. Yo siempre cito aquellas célebres palabras de ese gran hombre René Tolina, ¿no?, que solo conozco de dos formas para sacar adelante un país: trabajando y estudiando. Y eso pareciera que, es parte de la agenda del régimen, porque todo régimen comunista es así. Pero ¿qué pasa con los que somos la mayoría, que nos estamos viendo al día a día, volviéndonos aquellos a que, esperando que el Mesías que venga a resolver el problema, mientras tanto las universidades y a todos los niveles la educación en el país, con el modelo del atraso total, que es lo que sale pero surge del régimen totalmente. Entonces, es difícil esta situación, pero yo siempre he apostado a que de ello vamos a salir. Y esta experiencia debe servirnos. Ojalá que por eso te hacía la pregunta, que si en Venezuela se hayan acabado los intelectuales, porque es que esa pregunta, antes de entrar al otro punto y ir a una pausa, en la América Latina, desde hace años, los pensantes, llamémoslo así, se silenciaron. Muy pocos opinan a nivel de la América, y por eso esta corriente nefasta, dañina, criminal, ha emergido por toda la América, con pensamientos trasnochados, pero de atraso en todo caso, en todo momento, y no son progresistas, pero los intelectuales callados. Quizás de ahí crece la palabra, ¿no? Venezuela se quedó sin intelectuales. Es eso, sabemos que no. Habemos muchos, pero tenemos que ponernos de acuerdo, quitarnos las pantuflas y empezar a generar opinión. Porque ha surgido un poco de dirigentes jóvenes, aquellos llamados de la generación del 2009, que fracasaron indiscutiblemente. Inmadurez política, se dejaron arropar y fueron buenos estudiantes, hasta presidentes de las federaciones de centros de estudiantes y todo, y lamentablemente fracasaron porque se dejaron enredar, enlodar con dirigentes que pertenecían a la vieja política, ¿no? Yo no hablo del problema del nuevo liderazgo del tema generacional, porque la gente dice pero es que tienen que ser jóvenes. No necesariamente jóvenes. No es un problema de edad, ¿no? Pero sí hay que formarlos. Y la base de la formación está en la universidad, desde luego. Y si tú integras bajo ese maravilloso proyecto a la comunidad, a la sociedad civil, pues deben emerger y surgir los nuevos liderazgos verdaderos. Yo no creo mucho en la tesis esta de que hay que elegir al nuevo liderazgo. No. El liderazgo surge, se va formando en medio de la lucha, inclusive. En toda la bolita del mundo ha sido así, vamos a llamarlo como tal. No ha habido en ningún momento una elección para que Pedro Pérez o Juan Bimba sea el líder. No, él va a subir. Que nos tengamos que poner de acuerdo.
y llegar a un pacto concertado, estratégico verdaderamente, que nos permita poner a los que estamos del lado correcto de la historia, desde luego, y con esa visión perspectiva de lo que debe ser ese país que queremos, es lo que tenemos que ponernos de acuerdo. En el siguiente segmento vamos a hablar de esa unidad, un artículo muy bueno que preparó el doctor César Ramos en estos días y que lo publicó, y me llama mucho cuando él insiste en la unidad. De nuevo con ustedes, y aquí está lo que es en el aire. ¿A qué unidad se refiere el doctor César Ramos en su artículo, que por cierto fue muy felicitado porque lo desarrolló muy bien? Y ahí entró algunas cosas, César, que tú tocaste, porque si bien es cierto necesitamos varios procesos tras tantas propuestas que hay en ello. La propuesta constituyente que anda por allí, que no es nueva, tiene años. Nosotros del Movimiento de Salvación Nacional, exactamente aquí tengo el documento, porque como yo nunca hablo sin nada en las manos, el 10 de mayo del 2017, nosotros hicimos esa propuesta también, ¿no? Y hemos coincidido, pero nosotros le hemos llamado proceso de transformación política o nuevo pacto social, porque lógicamente hay que hacer un nuevo pacto social, una nueva constitución que nos sirva de base que es la base fundamental, no solamente para la reinstitucionalización, el orden interno, que debe ser dirigido a través de un gobierno de transición, como vamos a llamarlo, y en paralelo una constituyente, pero también entender que es para poder, este elemento fundamental, que es la base para una verdadera refundación de la República, no partir de ella, sino construirla a partir de ella, que es otra cosa. Ahora, ¿a qué tú llamas unidad, César? Bueno, tenemos que diferenciar lo que es unidad de unanimidad. Son dos cosas totalmente distintas. La unanimidad es imposible que nosotros la creemos en un escenario tan diverso, porque al fin y al cabo que tendríamos que ser todos dogmáticos en función de una sola orientación. La unidad viene de la integración de la diversidad de los diversos factores democráticos del país, que tienen puntos de vista distintos sobre cómo abordar la salida al caos donde nos encontramos. Y mientras esa unidad no la construyamos y rememos todo en una misma y una sola y única dirección, habrán facciones, cada quien luchando por su cuenta, y eso nos hace débiles, donde sí hay unanimidad de criterios, porque lo que a ellos los unifica son factores totalmente distintos a lo que a nosotros nos deben unir. Nosotros debemos buscar la libertad. Ese es el único objetivo de la lucha de la sociedad, de los factores políticos y los factores de la sociedad civil. Y en función de ese único objetivo, nosotros debemos integrarnos y plantear las diversas vías, que no son contradictorias, porque en este momento se están planteando claramente tres vías. Uno que plantea la negociación, continuar con la negociación en México, donde fuere, pero con la asistencia internacional. La otra alternativa para llegar a un acuerdo, ¿a cuál acuerdo? Lo veremos ahorita. La segunda vía, la constituyente, como alternativa para erradicar este régimen oprobioso y poder emerger hacia un estado de libertad y de democracia. Y la tercera vía son las elecciones. Resulta que no hay contradicción entre ellas tres, solo tenemos que armonizarlas y tenemos que ir todos en una sola vía. Evidentemente que con este régimen hay que negociar, porque lo otro sería ir a una confrontación militar y de violencia, y yo creo que aquí nadie está planteando eso. Pero evidentemente, ¿qué vamos a negociar con el régimen? Negociaremos simple y llanamente la fecha, las condiciones en las cuales debe producirse una elección aquí para nombrar un nuevo gobierno, y que eso sea de forma transparente y que sea con la asistencia de los factores internacionales y que no sea manipulado por un CNE que va a estar, como lo ha hecho todos estos años, al servicio de los intereses del régimen. Que equilibre, que sea transparente y que surja y se exprese con claridad la voluntad del pueblo soberano, que es en definitiva el depositario del poder en el país.
Entonces, sobre eso es que hay que negociar. Nada más que eso. Impunidad, no puede haber impunidad. Aquí no se puede negociar sobre la base de quienes desfalcaron y acabaron y arrasaron con este país, vayan simple y llanamente a disfrutar sus haberes mal habidos. Eso realmente no puede ser. Aquí cada quien tiene que asumir su responsabilidad. Esos delitos de lesa humanidad a los cuales tú te referías, eso no puede quedar impune. La muerte de tantos jóvenes en las calles asesinados por las fuerzas represivas del régimen, eso no puede quedar impune. Porque al fin y al cabo, aquí no se puede hacer borrón y cuenta nueva. Pero aquí tiene que venir un nuevo gobierno electo por el pueblo, que es en definitiva, como lo señalé, el depositario del poder. El segundo aspecto, la constituyente. Con una constituyente nosotros no vamos a sacar el régimen. Y eso, por más que las personas que están propiciando esta alternativa, que son personas respetables, mira, Osvaldo Álvarez Paz, la señora Blanca Rosa Mármol León o Enrique Colmenares Finón, son venezolanos respetables que están haciendo ese planteamiento, pero bueno, uno puede tener el derecho de disentir de que esa sea la vía. Ahora, ¿por qué esperar para impulsar un proceso constituyente con posterioridad que se instale un nuevo gobierno? Ese proceso puede arrancar desde ahorita, armonizarlo con los diversos factores, porque es la sociedad la que tiene que definir cuál es ese nuevo modelo, cuál es esa constitución que responda a ese nuevo modelo de sociedad que debemos construir en el país. Democrática, libre, con respeto a la propiedad privada, a las libertades individuales, es decir, todo lo que este gobierno lógicamente destruyó. Entonces hace falta la formulación de un nuevo proyecto constitucional, no simplemente que derogue la Constitución del 99, sino simplemente que surja como esa nueva proceso de negociación sobre el cual nosotros tenemos que construir esa nueva sociedad. Y quienes están planteando la elección para el 2024, que si se anticipa para el 2023, bueno, la vía tiene que ser lógicamente electoral, ya lo habíamos dicho anteriormente, que es lo que debe negociarse. Pero indudablemente que aquí tenemos también que escoger de forma unitaria quién va a ser el abanderado que va a liderar ese proceso de reconstrucción nacional, que va a recomponer las cosas y que va a impulsar al impulso a ese proceso constituyente para la creación de esa nueva sociedad. Entonces, esas tres cosas perfectamente las podemos armonizar. Ahora, aquí tenemos un presidente encargado, en este caso Juan Guaidó, que es lógicamente la persona que tiene el respaldo internacional y que no es que él deba ser el candidato. Aquí el candidato tiene que surgir de la elección de la base de todos nosotros, llegado el momento. Pero por lo menos él en este momento puede cumplir un rol de utilidad en armonizar los diversos factores de la sociedad venezolana, los diversos factores políticos, y de cara al país poder establecer cuál es esa estrategia y cuáles son los componentes de esa estrategia que nos conduzcan a la libertad. Porque aquí lo que no se puede permitir es que cada grupo y cada facción siga teniendo su propia agenda, que en definitiva lo que hace es crear más división y que nos condena a perpetuarnos en esta desgracia donde nosotros estamos. Pero hay una cosa, y permite que me te interrumpa, más que todo para aportar a esta parte. Cuando tú nombras al interino, yo sigo diciendo que el interino virtual. El interino, sí, virtual, porque definitivamente hay un régimen que tiene el poder administrativo y el poder de las armas, ¿no? En todo caso. Siempre he defendido que hay una base institucional moral todavía en las Fuerzas Armadas. Yo no descalifico a todos, al contrario, que están dentro y fuera del país, inclusive, pero están activos, ¿no? Y con quienes tenemos muy buenas conversaciones, ellos siempre, y por ese mismo orden, ellos siempre tocan el tema cuando se comunican con uno, es que en quién confiar, porque el interinato, conjuntamente con el llamado G4,
han secuestrado lo que ellos mismos se han surrogado el derecho de representar a la oposición, pero que en los últimos eventos electorales inclusive que han participado han demostrado que no alcanzan ellos el 10% de esa voluntad popular. Y si suma al 4 o 5% que tiene el régimen, no llegan al 14%, 15% ambos inclusive, ¿no? Y que han dado demostraciones inclusive de cohabitación en un momento y puntos de coincidencia en muchas cosas, ¿no? Que lo que han hecho es daño y han acrecentado más la crisis. Porque para la demostración es lo más sencillo. 6.600.000 venezolanos, 6.100.000 venezolanos, fue el último reporte de la ONU, ¿no? Están fuera del país. No hay crisis en Venezuela. Mira, esa es mi mayor parte de guerra. Ahorita en Ucrania, ¿no? Que está en plena guerra por la invasión rusa, han llegado a ese número, imagínate tú, ¿no? Ahora, si te pones a revisar en el mundo, ninguno ha llegado a esa cantidad de todas las guerras del mundo. Y Venezuela, ¿que estamos en guerra? Claro que estamos en guerra. Si no, no hubiese esta inmigración, este éxodo de venezolanos que no confrontan, por no confrontar o no afrontar las circunstancias, no les queda otra que salir del país. Entonces la crisis está ahí. Ahora, ¿por qué con todos los recursos que ha manejado el interinato y ese sector del llamado G4, que no da participación a un vasto sector de los venezolanos de bien, que siempre he dicho que somos mucho más, pero que no ha todavía logrado capitalizar, nadie ha podido capitalizar ese esfuerzo de todo lo que queremos, la justicia y la libertad por demás? Y por eso es que hay que impulsar el nuevo liderazgo, una nueva vocería internacional. Porque ir a unas elecciones, César, del 2024, con esas autoridades, con las mismas autoridades, con la misma representación del régimen, es ir como oveja matadero, ya listo. Es más, tenemos información que ya el régimen está construyendo quién va a ser su candidato opositor. Yo lo dije en un programa. El filósofo del Zulia lo están preparando para que sea el candidato contra Maduro, pero que eso ya está preparado ellos. Eso está en su plan y ellos cumplen su programa como tal. Y por eso van a seguir persiguiendo a Guaidó y a todo el que aparezca para cortarle la cabeza en todo momento. Ahora, ¿tú crees que te vas a sentar a negociar con quien anda en esa actitud? Por eso nosotros impulsamos la acción judicial internacional como fundamento para poder lograr, así pase a la otra fase. De hecho, mira, si esto pasa a la otra fase, de dar inicio al juicio, el levantamiento popular va a ser importantísimo, porque va a volver otra vez la fe y la esperanza. Y ahí ese plan de unidad clara, pero una unidad de propósito, claro, va a coger fuerza. Los demás propuestas que no son malas, que no son insanas, no tendrán que hacer cola en su momento. Y podrá despejarse el panorama electoral. Pero sentarse con un régimen, bueno, mira lo que está pasando en Rusia con Putin. Estos son hijos de Putin, ¿sabías eso, no? Todos estos tres de Nicaragua, el de Cuba y este de Venezuela son hijos de Putin. Porque el mismo Putin, su padre mayor, respetó las conversaciones para frenar la guerra, para parar la guerra, las respetó. Nada más y nada menos que ayer, pues fue un ataque bestial, despiadado nuevamente de Rusia. Pero lo triste para ellos es que los ucranianos han sido valientes. Y le están ganando la batalla, que es lo más importante en su fortaleza. Por cierto, saludos a José David Chaparro, buen amigo que está comandante allá en Ucrania, un gran amigo. Formamos parte hace muchos años de aquella organización de Walter Márquez, Fuerza Bachilense. Y saludos a José, que su esposa me sigue, por cierto, y es importante. Pero para cerrar, nos gustaría que concretáramos esa idea, porque al pueblo hay que venderle algo que realmente le sea digerible. Un pueblo que está en niveles de sumisión muy elevados y que está preparado. Esto fue una ingeniería social por parte del régimen, desde luego, ¿no? Para que el pueblo llegara a esos niveles. Él quiere respuestas. Algunos dicen, bueno, la vía, como decía el hombre aquel de Acción Democrática, llamo Ramos Ayú, uno de los mayores colaboracionistas, la salida constitucional, pacífica y electoral. Esa vía no ha funcionado. 32 elecciones y el régimen sigue siendo, ¿no? Con algunas que el 2015 que no se supo aprovechar, ¿no? El poder que se tuvo allí,
y ya sabemos la triste historia de lo que pasó en la Asamblea Nacional 2015 y sus resultados. Las consultas públicas, el irrespeto a los pueblos a los que participamos tanto en el 2017 como en el 2020, irrespeto total, el desconocimiento a la legitimidad. Vivimos en un estado forajido, fallido, donde la ilegitimidad y la ilegalidad, bueno, se hizo costumbre de parte y parte. Eso no, lamentablemente, no importa. Mira, el TCJ legítimo en el exilio, en sentencia firme, claro, ¿qué hizo? Sentenció que las elecciones del 6 de diciembre del 2020 son ilegales, son ilegítimas, y todo lo que emane de esa Asamblea Nacional en adelante, allá para acá, es ilegítimo y ilegal. E inclusive los actuales gobernadores, alcaldes están en ese estado. Y yo le planteaba recientemente, todos están en desacato. Nadie está dando cumplimiento al mismo TCJ que lo eligió la misma Asamblea Nacional de 2015, a solicitud de 7.600.000 venezolanos en la consulta pública del 16 de julio de 2017. Fue irrespetado. El planteamiento, la pregunta ya para terminar esta maravillosa entrevista, ojalá que haya otro conversatorio, otra gran oportunidad, César, pero es la siguiente. Hay la disposición, la disponibilidad de un liderazgo nuevo o el que está, de sentarse, no a entregar, a capitular, sino realmente a darle el mejor sentido y la mejor interpretación a lo que ese pueblo que nos está escuchando, más del 80%, está pidiendo, exigiendo, anhelando, que es la justicia y la libertad. Bueno, yo creo que evidentemente que tenemos que ir a un proceso de acuerdo a los factores democráticos, porque si no vamos a acordarnos de qué manera vamos a encontrar una vía común para avanzar, continuará esta anarquía. Esta anarquía, si nosotros recordamos los primeros años de esta revolución o mal llamada revolución, donde el pueblo reaccionó masivamente a nivel de todas las ciudades del país, volcado en las calles en contra de Chávez y de su régimen, evidentemente que ahí estábamos todos unidos, todos los factores democráticos. Pero de ahí justamente es que vino la acción del gobierno de empezar a tocar conciencias débiles de los líderes opositores para desmembrar esa unidad, y lo logró. Y todavía lo sigue logrando, porque como tú bien lo señalas, hay gente que negocia por debajo de la mesa acuerdos de cohabitación con el régimen, que evidentemente eso es lo que nos ha llevado a este caos. Y están a la vista, y la gente lo sabe. Pero evidentemente ante una circunstancia de esta, creo que del lado del sector opositor nosotros no podemos seguir desenfundando las hachas de la guerra entre nosotros y los cuestionamientos. Aquí tiene que haber un llamado a la reunificación de las fuerzas opositoras, independientemente de las circunstancias y los deslices que hayan habido, para poder enfrentar las opciones de la salida pacífica del país en la cual nosotros nos encontramos. Entonces yo sí creo en eso. Yo creo que hay que agotar la vía de la reunificación, pero que debemos dejar las agendas personales, las aspiraciones ya de algunos que están usando espacios ganados como trampolín para una eventual candidatura presidencial. Creo que esas situaciones deben actuarse con un mayor desprendimiento, y que al actuar de caras a la sociedad en ese montaje de esa estrategia, que no es más que la definición de una conducta de todo el pueblo venezolano en función de la búsqueda de la libertad como objetivo, allí quedarán desenmascarados aquellos que transgredan, que traicionan o que vayan a buscar montar agendas paralelas en su beneficio propio. Entonces, yo insisto en que debemos buscar la unidad, que no es la unanimidad, es la congregación de todos los factores democráticos, políticos y no políticos, de la sociedad civil, que es la mayoría y que ha estado muy limitada a la participación, y en este momento sumergida en una gran desconfianza de los factores políticos. Bueno, tenemos necesariamente que reunificarnos, y lógicamente que de allí van a salir los nuevos actores y los nuevos líderes que la sociedad va a reclamar para que vayan a dirigir en lo sucesivo ese proceso.
Bueno, nada más era nuestro extraordinario mensaje del doctor César Ramos, que por cierto quedan muchas cosas pendientes. Me comprometo y lo comprometo de una vez. Aquí será. A otro programa, a buscar la unidad por un lado, pero también a un compromiso de tener otro conversatorio, porque hablar del Zulia es hablar de Venezuela, su justicia y su libertad. Porque para nosotros, ¿sabes, César? Venezuela y los venezolanos es primero. Fuerte abrazo a todos, porque ¿sabes algo? Que si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Hasta una próxima entrega. Bendiciones para todos, mis amados connacionales.